Saludos, les habla Aurelio Fernández Concheso, especialista en Derecho Marítimo. Bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. En la última clase, en la que tratamos el transporte de pasajeros, concluimos con el segmento de los contratos que tienen que ver con la utilización del buque. Ahora vamos a entrar, en la clase de hoy, vamos a ver tres contratos que son referidos al buque mismo y podría decirse, utilizando la teoría de la personificación de la nave, que son los contratos que generan la vida para el buque a través de ella y que culminan la misma también. Más específico, vamos a ver tres contratos y algunos derivados. Primero, el contrato de construcción de buque. En segundo lugar, el contrato de compraventa de buque. Y en tercer lugar, el contrato de demolición, también conocido coloquialmente como el contrato de desguace de buque. Vamos a empezar con el contrato de construcción y con la industria de la construcción de buque. La industria de la construcción de buque es una industria, por supuesto, compleja y es una industria que requiere de grandes cantidades de capital. A la vez es una industria que absorbe, genera o requiere de un conjunto de servicios adicionales que tienen que ver con la cuestión marítima. Requiere de servicios de transporte de los distintos componentes del buque que hay que transportar hasta el punto del astillero. Requiere de servicios de tipo portuario para embarcar y desembarcar esos componentes. Requiere de servicios de prestación de servicios costa afuera. Requiere de servicios de tripulación. Requiere de servicios de ingeniería y otros especializados. Requiere de servicios de clasificadora, de inspecciones, de corretaje, de abogados, etc. A la vez hoy es una industria que, con toda la conciencia ambiental que necesariamente hay y con relación a la cual la Organización Marítima Internacional ha tomado y toma cada día acciones más contundentes y más severas, si se puede utilizar el término, es una industria que requiere ser amistosa, o sea, para utilizar un término en inglés, eco-friendly o amistosa desde el punto de vista ambiental. Y hay, de hecho, hoy lo que podría decirse un tránsito en la industria de la construcción de naves, de buques, un tránsito verde, un tránsito desde donde se estaba hace unos años atrás hacia el objetivo de que la industria construya y tenga el know-how y sobre todo la cultura de construir buques que se adecúen cada vez más a los parámetros que la Organización Marítima Internacional ha establecido para evitar sobre todo las emisiones de carbono, que se adecúe a las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, buques autónomos, buques no tripulados, etc. Específicamente en el tema de la industria del tránsito de la industria de la construcción hacia lo verde, vamos a poner así, la Organización Marítima Internacional tiene el objetivo de que se disminuyan las emisiones de carbono por parte de los buques para el año 2030 a un 40% de lo que eran en 2008 y para el año 2000 en un 40% de lo que eran en 2008 y para el año 2050 en un 70% de lo que eran en 2008. Entonces, como ven, la industria de la construcción tiene que adaptarse a ese cambio fundamental y al de la inteligencia artificial como dos aspectos fundamentales. A través de los años, o digamos, hasta hace 50 años, la industria de la construcción en astillero era dominada fundamentalmente por los países europeos o por Europa y los Estados Unidos. Eso ha cambiado hoy radicalmente. Y hoy en día la industria de la construcción de buques y sobre todo de los grandes buques mercantes está dominada por Asia Pacífico y fundamentalmente tres países: China, Corea del Sur y Japón. Y de esos China tiene una preeminencia. De hecho, el año pasado, en 2022,
Casi el 50% de los buques que se construyeron en el mundo, estoy hablando de buques mercantes grandes, se construyeron en China. Y otro 30%, 30 y pico por ciento, se construyeron entre Corea del Sur, que ha pasado a ser el segundo constructor, y Japón. Japón hoy en día tiene preeminencia en buques más especializados, como por ejemplo los buques de transporte de gas licuado de petróleo, etcétera, y China en buques de contenedores, tanqueros, etcétera. Eso no quiere decir que Europa, Estados Unidos hayan dejado de tener una posición preeminente, pero el mercado europeo ha quedado hoy principalmente para buques de crucero y otros buques más especializados, igualmente que para la construcción de superyates, cuestión que también sucede en los Estados Unidos. De manera que en Europa el nicho dentro del mercado de la construcción que hoy desarrolla Europa tiene que ver con eso: cruceros, superyates y buques especializados como buques de investigación, de tendido de cables, de investigación, de servicio de plataformas petroleras, etcétera, etcétera. Y en los Estados Unidos se da el caso de que por el Jones Act, que es el estatuto que regula todo el tema o parte del tema de las tripulaciones en Estados Unidos, para que los buques puedan hacer cabotaje, hay un porcentaje que debe ser construido en Estados Unidos, lo que hace la construcción más cara, pero que permite que su industria de la construcción se mantenga en algún nivel, aunque por supuesto no ni lejanamente en las magnitudes de la industria de la construcción de Asia, como dije, y también en Estados Unidos hay una importante construcción de de yates de recreo, superyates y yates medianos. Esto todo que he dicho tiene que ver con la industria de la construcción de buques de gran calado, digamos de 500 toneladas por encima. La industria de la construcción en 2022, entendida como la de construcción de buques grandes, alcanzó o se trata de una industria con una economía de casi 150 billones de dólares, caminando o avanzando hacia ser una economía de casi 200 billones de dólares para el año 2030. Como decía, Asia tiene los principales astilleros y los grandes actores en Asia son en China la empresa estatal de construcción de buques de China, en Japón Mitsubishi, en Corea Hyundai, en Italia Fincantieri, que como dije tiene un nicho en la construcción de cruceros y superyates de lujo, y en Estados Unidos distintos constructores de superyates como Hatteras, Viking, etc. Ahora, como dije, el gran reto de la industria hoy es el reto de la eficiencia desde el punto de vista de lo que tiene que ver en construir buques que sean amistosos desde el punto de vista ambiental. Y vean que la Organización Marítima Internacional tiene mecanismos de medición de estos niveles de eficiencia con los denominados índices de eficiencia energética del buque, índices de intensidad de carbono, índices de administración de energía eficiente, de navegación, etc. Ahora, hablando ya del contrato de construcción de naves desde el punto de vista jurídico, que es lo que más nos interesa en este curso de Derecho Marítimo, una de las cosas que se ha discutido de manera extensa o en los cuales hay alguna divergencia en la doctrina es si estamos en presencia de un contrato de derecho marítimo propiamente dicho o un contrato de derecho terrestre. Y mi posición en esa es muy clara. Cuando hablamos de que, por ejemplo, en esta clase vamos a ver el contrato de construcción de buque. Estamos hablando de que estamos viendo el contrato que genera el nacimiento del buque. Después vamos a ver el contrato de compraventa de buques, compraventas que se producen a través de la vida del mismo. Y finalmente el contrato de desguace o de demolición. Estamos hablando de que estamos viendo tres categorías de contratos que están íntimamente vinculados con la vida del buque. Y si el buque desarrolla
lo que es la actividad fundamental que constituye objeto de regulación del derecho marítimo, ¿cómo podemos decir que el contrato de construcción, el que genera su nacimiento a la vida real, a la vida material y sobre todo a la vida jurídica, no es un contrato de derecho marítimo? Además, cuando veamos el contrato, ahora que lo vamos a hacer de inmediato, y vemos además la regulación o la estructura de regulación que lo rodea o que se vincula con él, veremos que son disposiciones de derecho marítimo en su sentido más exacto y puro. Por ejemplo, hablando de normativa, en el año 1967 el Comité Marítimo Internacional preparó un proyecto, lo que se denominó la Convención de Derechos de Registro sobre Buques en Construcción. Como dije, fue una convención que no entró en vigencia por distintos motivos, pero que era una convención que motorizó para su adopción el Comité Marítimo Internacional, cuyo objetivo, como hemos hablado aquí, es la difusión y unificación del derecho marítimo. A la vez, la Convención de Ginebra de 1993 sobre privilegios e hipotecas navales también prevé o contiene disposiciones que tienen que ver con el derecho, con la construcción de buques que son de derecho marítimo, cuando, por ejemplo, en su artículo 7 establece a favor del constructor un derecho de retención, según el cual el constructor no está obligado a entregar el buque hasta que ha construido, hasta que no se le pague el precio de la construcción. Y por cierto que es un derecho, este derecho de retención, que también tiene la persona que repara un buque o que modifica o reconvierte un buque. Y aprovecho para decir que podríamos poner, desde el punto de vista de la categorización jurídica, conjuntamente o en el mismo plano, que el contrato de construcción de buque, que es el que tiene por objetivo el que se construya un buque nuevo, el denominado contrato de reconversión, que es un contrato referido no a la construcción de un buque nuevo, sino a el proceso mediante el cual un buque de determinadas características se le reconvierte para que tenga o pueda prestar un servicio diferente, para magnitudes diferentes, para ampliarlo, para darle un uso distinto, etc. Y igualmente el contrato de reparación de buque. Todos para mí, pero estamos hablando principalmente del contrato de construcción de buque, son contratos de derecho marítimo. Por otra parte, también, por cierto, la Convención sobre Privilegios e Hipotecas de Ginebra de 1993 establece que las hipotecas, que el alcance, las formalidades de constitución de las hipotecas navales y el alcance y efectos de las hipotecas se regirán por la legislación del país correspondiente. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, mi país Venezuela, donde rige en materia de hipotecas navales la denominada Ley de Comercio Marítimo, esta ley permite la hipoteca de buques en construcción. Es decir, que se puede hipotecar no solamente un buque ya existente, que ha nacido a la vida, sino que también se puede hipotecar un buque en proceso de construcción. Creo que eso es prueba fehaciente de que el contrato de construcción es un contrato de derecho marítimo. Ahora, como sucede con otros contratos que hemos visto, los de fletamento, los de transporte de mercancía, los contratos de construcción están estandarizados a nivel internacional y se utilizan estas formas estándar. Formas estándar más conocidas son, en primer lugar, la denominada SAJ de la Asociación Japonesa de Constructores, que además de utilizarse en Japón de forma extendida, también inspira las formas de contratos utilizadas en China y en Corea, Singapur, etcétera, Asia. En segundo lugar, también es ampliamente conocida y utilizada la forma denominada AWES, que es la de la Asociación Europea de Constructores de Buques, y que ven en la pantalla, como antes vieron también la SAJ. En tercer lugar, existe la forma noruega de construcción, que ven en la pantalla. En cuarto lugar, la denominada forma MARAD, que es la forma utilizada en algunos casos en los Estados Unidos.
y finalmente la forma del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, BIMCO, conocida como New Buildcon, que también ven en la pantalla. Ahora, el proceso que conduce a la celebración del contrato de construcción en cualquiera de estas formas o variaciones de ella, porque algunas veces las partes utilizan esta forma como punto de partida, pero hacen variaciones. Es un poco como el contrato de negociación o como la negociación de cualquier otro contrato. Puede darse que determinado armador, sobre todo si tiene una flota significativa, tenga una relación particular con un astillero. Les hablé, por ejemplo, de Fincantieri, que es el astillero europeo o italiano más grande, y que tradicionalmente le ha construido los buques a la línea Costa de crucero, a MSC, que por cierto es una de las líneas de crucero más grandes del mundo, si no la más grande, Mediterranean Shipping Company. Y entonces, si es así, el proceso de negociación del contrato es un proceso de negociación que comienza entre las dos partes, como la negociación de cualquier otro contrato. ¿Qué tipo de buque quiere el armador? ¿Qué aspira que sea? ¿Cuáles son las variables? Etc. Si por otra parte se trata de una persona, el ordenante o comitente, como se le llama a la persona que ordena la construcción del buque y que eventualmente se va a terminar de convertir en su armador, no tiene una relación establecida con algún astillero o tiene preferencias por dos o tres, bueno, se produce un proceso a lo mejor de licitación para considerar las virtudes y ventajas de cada uno de los astilleros, calidades, precios, etc. Y una vez que hay una decisión, un proceso de negociación de los términos y condiciones de la construcción, como la negociación misma de la construcción, en una operación que es tan compleja, puede generar significativos gastos para el astillero, ¿verdad? En términos de planos, ¿cómo se llama? Preliminares de plano, en términos de preliminares de demostración de algunos elementos de la construcción. Es posible que haya un contrato puente, o algunas veces se estila lo que se denomina un contrato puente, que es un contrato en el cual las partes se ponen de acuerdo en avanzar hacia la realización de un contrato de construcción, pero que de no convertirse en una realidad le da al astillero la posibilidad de recuperar algunas de las cantidades que ha incurrido en todo el proceso de tratar de demostrarle o de negociar con el comitente u ordenante, futuro armador, el precio y las condiciones. Y aquí digo comitente y ordenante, que se va a convertir en armador, y vale la pena hacer una pausa. Recordamos que cuando hablamos de qué significa el término armador, dijimos que el término armador no viene de otra cosa que no sea la designación etimológicamente, no desde el punto de vista jurídico, porque armador es el que realiza la explotación comercial del buque, lo hemos dicho varias veces ya, pero desde el punto de vista etimológico, de la persona que arma el buque. Pero no, y armar el buque significa suministrarle el armamento, pero no armamento entendido como cañones o lanzamisiles o rifles. El armamento del buque es todo aquello que lo compone y que requiere para navegar, sus dispositivos de navegación, sus muebles, etcétera, más allá de lo que es el casco y la quilla. Y por eso se le dice armador a la persona que suministra al buque todos esos elementos para que él pueda navegar. Pero cuando esa persona, como el buque no existe todavía, va al astillero y negocia un contrato de construcción. Y como el contrato de construcción, en definitiva, aún siendo derecho marítimo, es un contrato de obra marítimo, entonces técnicamente esa persona que ordena la construcción del buque se le puede decir ordenante o comitente, como se le dice en la nomenclatura de los contratos de obras comunes y corrientes. Y este proceso de negociación, el que conduce al contrato, y por supuesto el contrato mismo y todo el proceso de ejecución del contrato, no son poca cosa, porque no debemos olvidar, como dije, que se trata de una industria que requiere de inmensos capitales,
y un proceso de construcción que requiere inmensos capitales a la vez, pues un buque tanquero de contenedores, incluso pequeño, pasa de 100 millones de dólares, 200 millones, hasta 1.000 millones y más que puede costar la construcción de un crucero. Ahora, como decía, ¿cuáles son digamos, aspectos y temas fundamentales que cubre el contrato, independientemente del contrato de qué se trate? Bueno, obviamente, en primer lugar, del tipo de buque cuya construcción se ordena. ¿De qué tipo de buque estamos hablando? ¿Para qué tipo de servicio? Sus dimensiones estructurales, eslora, que es el largo, manga, que es el ancho, puntal, que es la distancia entre la quilla y el punto más alto del buque, tonelaje de desplazamiento, tonelaje bruto, tonelaje neto, que es la capacidad de carga, velocidad del buque, tasas de consumo de combustible, etc. Todo lo que tiene que ver con las características del buque propiamente dicho y los demás detalles, que por supuesto está en la esencia del contrato. En la contracara de eso está el precio. ¿Cuál es el precio de la construcción? ¿Cómo se va a realizar el precio de la construcción? Que normalmente es un precio que se va pagando en la medida con un anticipo y después en la medida en que va avanzando. Es muy posible que tanto o bien el ordenante o comitente, futuro armador o el astillero tengan financiamiento. El comitente, financiamiento para poder pagar el buque con algún financista, banco o grupo de bancos que confían en él, que confían en la capacidad de uso del buque que va a tener o que saben o que pueden constatar que el comitente futuro armador ya tiene contratos para la utilización de ese buque que van a permitir que devuelva el préstamo con los intereses, etcétera, etcétera. Y del lado del astillero, financiamiento para los elementos que requiere pagar hasta el punto en que a su vez el comitente le paga. Estos factores de la estructura financiera, que muchas veces es compleja, ¿verdad? Quedan plasmados en el contrato y algunas veces tienen contratos y acuerdos complementarios como garantías sobre el buque en favor de quien está prestando el dinero. Como dije, los buques en construcción en muchos países son susceptibles de hipoteca, de manera que es perfectamente factible que el banco que le está prestando al comitente para que pague la construcción, para que pague el buque, quiera alguna garantía y aparte de garantías personales del comitente, exija una garantía real sobre el buque en construcción, el buque que se va formando como un objeto material que termina constituyéndose en el buque propiamente dicho. Después, seguramente habrá disposiciones o hay disposiciones sobre el tiempo de la construcción. Algunas veces se establecen penalidades por incumplimiento en el tiempo de la construcción. Todo el tema de lo que tiene que ver con la identificación de dónde el buque está siendo construido, el número de casco, que es el elemento de definición del buque mientras se va construyendo, pues todavía el buque no tiene nombre, no tiene inscripción en un registro naval, no tiene número de la Organización Marítima Internacional, que como vimos en la clase sobre buques constituye como el elemento de identificación hoy en día. Mientras tanto, como dije, el número de casco lo que identifica el buque. Entonces el contrato seguramente regulará eso, cuál es la clasificadora, acceso de la clasificadora, acceso el personal del comitente al proceso de construcción e interacción con el personal del astillero y qué derechos tendrá ese personal, etcétera, etcétera, etcétera. Después habrá un conjunto de disposiciones relativas a las pruebas que el comitente puede realizar al buque. En primer lugar, va a haber una prueba, de hecho, hay un proceso de prueba permanente sobre cada etapa de construcción que el personal del comitente y la clasificadora efectúan sobre el buque. Pero construido él y listo ya, va a haber primero un conjunto de pruebas de tierra. Puede suceder que el contrato establezca
que un conjunto de los dispositivos que va a llevar el buque, por ejemplo, radares, por ejemplo, la misma máquina, por ejemplo, dispositivos de navegación, etcétera, los va a traer el comitente. En vez de suministrarlos el astillero, los va a traer el comitente o los va a aportar el comitente. Va a prever la fosa de construcción, donde se va a realizar la construcción, que es algo importante porque mientras el buque no existe, los elementos de identificación son diferentes que una vez que existe. En ese sentido, el serial, número o serial de casco, que es durante la construcción el elemento de identificación, pues el buque todavía, no siendo un buque, no tiene número de la Organización Marítima Internacional. Se recuerdan que cuando vimos el buque vimos que el número de la Organización Marítima Internacional constituye el elemento de identificación del buque en el mundo ante la humanidad, digamos. Pero mientras no lo tiene, el elemento de identificación es el denominado serial o número de casco, igualmente que la fosa de construcción donde se está levantando como entidad para convertirse en ese objeto material que es el buque. El contrato también preverá, porque no siempre el astillero suministra todos los elementos del armamento del buque. Es perfectamente factible que el comitente le diga al astillero que él quiere adquirir en contratos paralelos y suministrar la máquina de determinado proveedor que quiere adquirir y suministrar los elementos ¿cómo se llama?, de navegación, los dispositivos de navegación o los distintos factores de utilización de la tripulación. En el caso, por ejemplo, de un crucero que tiene tantos elementos decorativos, es perfectamente factible que el comitente le diga al astillero, mira, para efectos de la decoración vas a utilizar a otro suplidor o proveedor, vas a utilizar tal tipo de butacas, vas a utilizar tal tipo de mesas en los restaurantes, tal tipo de cocinas industriales, tal tipo de cama, tal tipo de sábana, tal tipo de pantalla de los televisores, tal tipo de ascensor, todo eso. Entonces el contrato seguramente preverá cómo es la responsabilidad en términos de los suministros del armamento del buque. Otro aspecto muy importante es el de la clasificación. Cuando hablamos del buque dijimos que la forma en la cual el mundo, la industria, sabe que un buque es apto para navegar, está en estado de navegabilidad, es seguro, es a través del denominado certificado de clasificación, que no es otra cosa que ese documento que emiten esas entidades que auditan la vida del buque, que son las sociedades de clasificación, agrupadas, las más conocidas en la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Pero ese conocimiento que tiene la sociedad de clasificación, que le permite auditar el buque y garantizarle al mundo que el buque está en condiciones de navegabilidad, lo adopta porque conoce el buque desde antes de su nacimiento, desde que está en estado de gestación, porque equiparándolo con lo que hay que cambiar a un ser humano, ese proceso de construcción constituye la gestación del buque. Desde que se acuesta la quilla, como se dice coloquialmente, hasta el momento que se comienzan a poner las cuadernas del buque, que son, digamos, sus costillas, ya la clasificadora conoce el buque y lo entiende de adentro, estructuralmente desde el punto de vista de sus dispositivos. Entonces el contrato establecerá cuál será el rol de la clasificadora, cuál es la clasificadora, cuál será su rol y cuál será el acceso que tendrá, porque también los contratos de construcción establecen normalmente que esa dinámica de auditoría del proceso de construcción es integral, de manera que que tanto la clasificadora como otro personal del comitente seguramente está, y eso lo debe establecer el contrato, en permanente contacto con los constructores, con el astillero, para hacerle observaciones en cuanto a detalles que se puedan ver en el proceso de la construcción. El contrato finalmente, para cuando el buque está listo, establecerá el sistema de pruebas, digamos, que son aspectos fundamentales, que son, en primer lugar, las pruebas en tierra y finalmente, una vez se produce la botadura del buque, es decir, se le lleva al agua, los denominadas pruebas de mar, y que son las que le van a permitir al comitente, con sus asesores y sus inspectores, determinar que el buque tiene apropiada condición estructural y que cumple con todas las especificaciones
que establece el contrato en términos de navegación, velocidad, rendimiento desde el punto de vista de consumo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el contrato establecerá, vinculado a esto, el contrato establecerá qué sucede en casos de deficiencia durante los periodos de prueba. ¿Qué ocurre si el buque tiene problemas de tipo estructural? ¿Cuál es la responsabilidad del astillero? ¿Qué ocurre si no rinde en términos de la velocidad o consumo de combustible como lo ordena el contrato? Etcétera. También determinará la bandera y el proceso de registro del buque, en qué momento se considera realizada la entrega, y una vez realizada la entrega, el comitente, ese objeto material en proceso de construcción se convierte en un buque, adquiere personalidad, entre comillas, como un buque, número de identificación, y a la vez el comitente se convierte en su armador. Será registrado en algún lugar, tal como vimos cuando hablamos del abanderamiento, tendrá un nombre, será bautizado y comenzará su vida. El contrato seguramente también establecerá las garantías, porque que el buque funcione no es suficiente que el buque funcione en las pruebas, tanto las de tierra como las de mar. Es necesario que el buque en su operación posterior cumpla con esas garantías, no tenga avisos ocultos, y el contrato determinará cuáles son los periodos a través de los cuales el astillero garantiza que el funcionamiento del buque, los vicios ocultos, su rendimiento, etcétera, y las especificaciones. Esa garantía, por ejemplo, en la forma japonesa, es por un periodo de 1 año, pero puede perfectamente ser variada. También el contrato determinará qué ocurre en caso de retrasos en la entrega, qué ocurre, la posibilidad de que se produzcan prórrogas, casos de fuerza mayor, y esto fue muy importante, o es muy importante, por ejemplo, cobró mucha importancia durante el coronavirus, porque por supuesto, por temas de no poder llevar el personal y por todos los motivos que sabemos, por interrupciones en la cadena de suministro, los astilleros muchos astilleros no pudieron entregar los buques en las fechas originalmente previstas. Entonces, ese tratamiento que ocurre en casos de fuerza mayor y todo lo que tiene que ver finalmente con la ley aplicable y los procedimientos en casos de disputa entre el comitente y el constructor, es decir, entre el ordenante y el astillero. Ahora, pasemos de ahí. Hemos hablado del proceso de gestación del buque. Y ahora el buque fue construido y se convirtió en tal. Comienza su vida. Hasta ahora estábamos en presencia de su gestación, pero ahora se convirtió en un buque y comienza su vida en el mundo material y por supuesto también en el mundo jurídico. Es perfectamente factible que durante su vida el buque no se mantenga en propiedad de una sola persona. Es perfectamente factible que sea vendido. Y aquí entramos entonces en el territorio del contrato de compraventa de buques, que es distinto que el de construcción. El contrato de construcción, ya vimos lo que es, y tiene como objeto la construcción del buque. El contrato de compraventa se refiere o tiene como objeto, a diferencia del de construcción, que reitero, tiene como objeto la construcción del buque. El contrato de compraventa tiene como objeto la transferencia de propiedad del buque de una persona A a una persona B. Este mercado es un mercado distinto que el mercado de la construcción. Es denominado el mercado de segunda mano, porque viene o de tonelaje de segunda mano, porque viene del término second hand tonnage, que significa tonelaje de segunda mano. Por supuesto, para que haya una compraventa, hace falta que el buque ya exista. No puede haber un contrato de compraventa de un buque si el buque no existe, si todavía está en proceso de gestación, si el bebé, digamos, todavía no ha nacido al mundo. Claro que sucede
que el contrato de construcción, en algunos casos, durante la etapa de la construcción, es cedido porque el ordenante o comitente sale al mercado y decide, por ejemplo, porque han subido de precio ese tipo de buque en el mercado y decide venderlo. Él pagó 100, ahora vale 200 y dice, oye, yo en vez de convertirme en armador de este buque, voy a ganarle un dinero a la venta y revende. Pero ahí se trata de la reventa o de la cesión de los derechos de un buque en construcción, que es distinto a la venta de un buque existente. Ese primer ejemplo se trata de la cesión de un contrato de construcción de buque. También es posible que el astillero construya uno o más buques porque sin que haya una orden de nadie, sino que decida construirlos para después salir a tratar de venderlos. Esto sucede mucho, sobre todo en el mercado de construcción de yates. Muchas veces las casas constructoras de yates, por ejemplo, las Hatteras en Estados Unidos, de la cual mencioné, construye 50 yates no porque alguien haya ordenado que los construya o le haya ordenado que los construya, sino para tenerlos y después salirlos a vender. En ese caso, se está en presencia en realidad cuando viene el primer comprador en un contrato de compra del yate. Ahora, decía que esto es un mercado también. De ordinario, aunque los números varían, pero por ejemplo en el 2021 aproximadamente el 10% de la flota mundial grande cambió de manos. Y este cambio de manos es el mercado de segunda mano que le estoy diciendo. Por ejemplo, durante la primera mitad del año pasado cambiaron de mano unos 300 portacontenedores, unos 280 tanqueros, unos 300 y pico de graneros. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la anatomía de la compraventa de un buque de segunda mano? Bueno, en primer lugar, tiene una anatomía que en alguna medida se parece, pero que es un tanto distinta a la del proceso de construcción. ¿Cómo se produce el encuentro de estas dos personas? Porque estamos hablando de un mercado global, no estamos hablando del mercado inmobiliario en un pueblo en el cual un habitante sabe que el de 2 cuadras más allá está vendiendo su casa. Es un mercado global, entonces ahí cobra importancia fundamental el corredor, la figura del broker de compraventa de buques. Grandes casas de compraventa, como por ejemplo Clarksons en Inglaterra, que es quizás una de las más conocidas, Fearnleys, etc. Entonces, alguien quiere comprar, alguien quiere vender. Ambos tienden a ir a su corredor y decirle a su corredor, quiero un buque de estas y estas características. Cada uno de los dos corredores sale al mercado. Hoy en día, por supuesto, la electrónica y internet, etcétera, facilita muchísimo más conocer qué buques hay en venta. Años atrás, hace 20, 25 años, era todo de palabra, ¿verdad? El corredor del comprador identifica 2 o 3 opciones que pueden ser interesantes. Se sienta con su cliente, con su principal, y deciden que hay un buque específico que les gusta. El corredor del comprador contacta al corredor del vendedor y le dice, este buque me interesa. Y entonces viene una primera etapa de negociaciones. Esa primera etapa de negociaciones normalmente incluye que los compradores analicen los documentos del buque, los planos del buque, los certificados del buque, los certificados de clasificación, el historial de clasificación, el historial de utilización, el historial de accidentes, si lo ha habido, etc. Si del análisis documental del buque los compradores siguen interesados, lo segundo que seguramente vendrá es una inspección física del buque, en el cual los compradores mandan uno o dos inspectores a que hagan una inspección física para determinar si el buque se adecua a lo que ellos están buscando. Finalmente, si de la inspección física del buque el comprador sigue interesado, lo próximo será que le hará una oferta económica al vendedor y le dirá, bueno, te ofrezco tanto. Ahí se produce una negociación, como cualquier otra de compra-venta, hasta que se llegó a un precio. Y si hay acuerdo sobre el buque y el precio, entonces hay una venta. Ahora, hay una venta
pero hay que transitar un camino, no es como la venta de un teléfono móvil, te gusta, sí, son $100, dame los $100, toma el teléfono móvil, sino que hay que transitar un camino desde el momento que hay un acuerdo de venta hasta el momento en que se materializa la venta con la transferencia jurídica de la propiedad del buque y la entrega física del buque. Para transitar ese camino, normalmente se firma una opción de compraventa, conocida en el mercado como Memorandum of Agreement, de los cuales la forma más utilizada, preeminentemente utilizada, es la forma noruega de la Asociación Noruega de Corredores de Buque de 1993, conocido como Sales Form 1993, que ven en la pantalla. Entonces, ¿qué contiene este formato de memorándum de acuerdo? En la forma noruega del 93, también hay un ship sale del año 22 de BIMCO. Pero ¿qué contiene en general? Bueno, en primer lugar, lo mismo, la identificación del buque. ¿Cuál es el objeto de la venta? Y es el buque. Ya en este caso, con sus características completas, eslora, manga, puntal, tonelaje bruto, tonelaje neto, puerto de registro, bandera, tipo de máquina, año de construcción, etc. En segundo lugar, por supuesto, establece el precio. ¿Cuál es el precio de la venta? Y ahí, en ese sentido, normalmente es costumbre en la firma del memorándum de acuerdo que se pague un adelanto u arras de entre el 10 y el 20% del precio de la venta. Ahora, hecho eso, ya está firmado el memorándum de acuerdo, ya están pagadas o entregadas las arras. Decía, hay un proceso que tiene que, o un conjunto de situaciones que tienen que darse, o acaecimientos, entre el momento de la firma del MOA y la entrega y la transferencia de la propiedad y entrega física, es decir, de la posesión del buque. En primer lugar, el MOA también establece o contiene una fecha de cancelación, que es la fecha esencialmente en la cual tiene que darse la venta, la compraventa o la transferencia de la propiedad y la entrega física o transferencia de la posesión del buque. Entre esos dos momentos, el MOA establece que más allá de o normalmente establecerá que más allá de la inspección documental que realizó el comprador antes de decidir comprar y la inspección física, el comprador podrá, por un lado, poner uno o más representantes a bordo que naveguen con el buque y adicionalmente podrá, si lo desea, exigir una inspección en seco, es decir, que el buque se ponga en dique seco para que pueda inspeccionar la obra muerta, que se llama, es decir, las partes sumergidas del buque, es decir, el casco, la quilla, la propela, etc. O que lo pueda hacer con buzos, es decir, mediante una inspección submarina. Además de la fecha de cancelación, por supuesto, el MOA establece, muy importante, el lugar de entrega, es decir, la fecha y lugar de entrega. Esta posibilidad de la inspección submarina establecida en el MOA es para que se realice antes de la entrega y en consecuencia las partes acuerdan en qué momento antes de la entrega se realiza. El MOA también regula qué ocurre si de la inspección en seco o la inspección submarina se determina que el casco, la quilla, tenían daños que no eran aparentes o incluso si el eje de cola, que se llama, que es el que va desde la máquina hasta la propela, tiene problemas, o si la clasificadora objeta el estado de cualquiera de estas circunstancias. Normalmente el tratamiento es que el vendedor puede optar entre reparar, ¿verdad?, o decidir cancelar la venta, en cuyo caso el comprador tiene derecho a recibir de regreso el depósito más los daños y perjuicios. En todo caso, se regula eso. También él establece que el buque debe ser entregado con todos los repuestos y bunkers, es decir, combustibles y aceites que tenga al momento de la entrega, o puede establecer una cantidad específica. Y finalmente, y desde el punto de vista jurídico esto es muy importante, o también desde el punto de vista, desde el punto de vista jurídico esto es muy importante, la cláusula 8 del MOA establece cuáles son los documentos que el vendedor debe entregarle al comprador al momento de la transferencia de la propiedad y la entrega física, y
y los documentos que a su vez el comprador debe entregar, que siempre son menos. Por supuesto que es posible y se dan también las compras como está y donde está, en cuyo caso todo este proceso de inspección previa, submarina, previa a la entrega, no se verifica, porque sería una pérdida de tiempo en el sentido de que el buque, independientemente de que apareciese algo, igualmente tiene que ser comprado porque el comprador se ha comprometido a comprarlo tal y como estaba al momento de la primera inspección física. El contrato también establece el riesgo, a riesgo de quién está el buque desde el momento de la firma del MOA hasta el momento de la entrega. Normalmente está a riesgo del vendedor y si se pierde, la venta se frustra y el vendedor tiene que regresarle al comprador el depósito más los daños y perjuicios que la imposibilidad de comprar el buque le haya generado. Es posible que, por ejemplo, ante la perspectiva de adquirirlo y recibirlo en una fecha específica, el comprador haya suscrito o celebrado un contrato de fletamento con un fletador y al no poder adquirir el buque porque se perdió en manos del vendedor, se le genera un daño en el sentido de que tiene que indemnizar ese futuro fletador. Bueno, el comprador tiene el derecho de recibir del vendedor en cuya posesión se ha perdido el buque antes de la entrega esa cantidad adicional al regreso o a la devolución del depósito si ese depósito devuelto no es suficiente. Decía que uno de los elementos importantes es la fecha de cancelación, que es simplemente la fecha en la que se cancela el contrato si no hay entrega, es decir, que determina la fecha y el lugar de la entrega. Si el vendedor puede entregar el buque en la fecha y lugar de entrega, todo va bien, pero si no lo puede hacer, o si el comprador, por su parte, no puede concurrir a recibir el buque en la fecha específica, porque, por ejemplo, si está utilizando financiamiento para adquirir el precio, el proceso de financiamiento se ha complicado y va a demorar más en conseguir los recursos, entonces se puede producir una prórroga, ¿verdad? El contrato establece la posibilidad de que el vendedor solicite una prórroga de la fecha de cancelación y el comprador tiene la facultad o de otorgarla o, por el contrario, terminar el contrato, recibir la devolución del depósito y cualesquiera daños adicionales si el depósito no sirve. Si en sentido contrario el vendedor decide no prorrogar, a solicitud del comprador puede exigir los daños y perjuicios representados en retener y mantener el depósito más aquellos adicionales que se pueden haber generado. Este mismo tratamiento se produce cuando no hay entrega aún sin solicitud de prórroga o cuando no hay entrega incluso después de las prórrogas. Cada una de las dos partes tiene el derecho de exigir a la otra los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la entrega y transferencia de la propiedad cuando ha sido la otra la parte a la que se le puede imputar o responsable de que no se haya verificado la conclusión del contrato con la transferencia de la propiedad y la entrega o transferencia de la posesión. Ahora, si todo sale bien y se transita desde el momento de la firma del MOA hasta el momento de la entrega, cobran importancia entonces los documentos en la cláusula 8 del MOA que el vendedor le debe entregar al comprador al momento de la transferencia de la propiedad y que el comprador le debe entregar también al vendedor. El vendedor debe entregar todos los certificados del buque, incluido el certificado de propiedad que evidencia que es de su propiedad. Debe entregar aquellos documentos societarios que evidencian que la persona que lo está representando tiene la autoridad para hacerlo, tiene la facultad para hacerlo, bien en la forma de poderes, bien en la forma de actas de junta directiva, de asamblea. Debe entregar un certificado del cual se evidencie que el buque está libre de gravámenes, porque por supuesto el comprador aspira, y así lo establece el contrato, que el buque sea entregado libre de hipotecas y medidas judiciales, ¿verdad? Pues de no estarlo y aún no conociéndolo el comprador y siendo el comprador un comprador de buena fe, la hipoteca se transfiere con el buque y las medidas judiciales también, es decir, no se purgan, excepto cuando la venta es una venta judicial, ¿verdad? Es decir, en una pública subasta judicial, es decir, un remate ante un tribunal competente. El certificado que evidencia que no tiene medidas ni gravámenes
Y finalmente un documento de venta conocido como Bill of Sale, de los cuales uno de los más populares es el inglés de el denominado Body Corporate 10 de inglés, que se entrega como título de transferencia de la propiedad al momento del encuentro entre comprador y vendedor para realizar esa transferencia y transferir la posesión del buque. Otros países exigen, como Panamá, por ejemplo, exigen, vieron en la pantalla el Body Corporate 10, pero Panamá exige un tipo de documento de venta específico, nuestro país, Venezuela, también lo exige, etc. Entonces, para la transferencia de la propiedad y entrega física, normalmente se dará un encuentro persona a persona entre representantes del comprador y el vendedor, y una tripulación a bordo que seguramente va a haber ido a bordo unos días antes para entregar de la tripulación, para recibir de la tripulación del vendedor el buque. Es decir, para que se verifique el relevo de tripulación en forma que la tripulación del comprador tome la posesión física del buque de la del vendedor. Y muchas veces, y sobre todo en el pasado era así, se trata de operaciones simultáneas en las que hay un grupo de personas en una ubicación, que normalmente es la ubicación del vendedor o del banco que está financiando el comprador o del registro de la bandera del país donde el comprador decide abanderarlo. Están allí completando esa operación de traspaso de la propiedad con la entrega de todos estos documentos, incluido el título de propiedad, que es el más importante, y por otra parte en el puerto de entrega, donde el MOA ha determinado que se va a verificar la entrega, se realiza la entrega física, en forma que una tripulación le entrega el buque a la otra, se baja la bandera de la cual el buque está siendo desincorporado y que era la bandera que bajo la que navegaba para el vendedor, y se sube la bandera del comprador. En algunos casos, por supuesto, se mantiene la misma bandera, en cuyo caso esa circunstancia no es necesaria. También normalmente es obligación del comprador, inmediatamente después de realizada la entrega física, pintar el buque con sus propias señas, con sus propios logos, con sus propias señales de identificación en la chimenea y en otras partes. Y también muchas veces es costumbre que el comprador del buque de segunda mano le cambie el nombre, en cuyo caso los documentos del buque siempre lo identificarán con el nuevo nombre y con el nombre anterior, pero con el prefijo ex anticipado por el prefijo ex, para que haya una secuencia y se sepa que el buque que ahora tiene este nombre tuvo el anterior u otros anteriores. Entonces, con este proceso se verifica la entrega del buque, la transmisión de la propiedad del buque, la entrega física del buque, y ahora tiene un nuevo propietario, un nuevo nombre, una nueva bandera, si se quiere, en alguna forma, una nueva vida. Y finalmente el MOA, para el supuesto de que esta reunión que produce la transmisión de la propiedad del buque y su entrega física no se puede dar, el MOA establece la ley aplicable y el método a través del cual, que normalmente es la ley inglesa, pero también se puede escoger cualquier otra, y el método a través del cual las partes ventilarán cualquier controversia que derive de la cancelación y del hecho de que el buque no se ha podido transferir su propiedad y posesión. También esa ley aplicable y ese método de ventilar controversia aplica para los supuestos de que haya un incumplimiento del cual el comprador se haya percatado inmediatamente después de la entrega. Digamos que inmediatamente después de la entrega el buque tiene una falla en las máquinas, y del examen que hacen los expertos se determina que había un vicio oculto, que era obligación, de acuerdo con la ley aplicable, que el vendedor informase y que no informó. En ese caso, esa es la ley que aplicará a la disputa, a los daños, y el método de ventilar la controversia que aplicará igualmente. La vida útil de un buque normalmente se considera que es entre 25 y 30 años. Dije que el buque ahora tiene una nueva vida. Y si el buque transita toda su vida útil y sobrevive toda su vida útil, entonces llega al final de ella, y al llegar al final de ella también se produce otro hecho,
que es un hecho conocido como desguace o demolición, que tiene un conjunto de parámetros jurídicos de importancia para el derecho marítimo y también efectos jurídicos. Dije si llega a su vida útil, porque por supuesto ello implica que no se haya perdido en el transcurso de su vida a través de un accidente de navegación, de un incendio, de una explosión, de un abordaje y posterior naufragio, etc. Pero cuando llega al final de su vida útil y ya no es económicamente viable o adecuado o conveniente utilizarlo, entonces la forma a través de la cual se le lleva a su final es el desguace o demolición, que es una actividad que se utiliza primero para demoler el buque, pero también como un método para obtener acero naval que componen el buque como alternativa a tener que conseguirlo de la naturaleza. Por supuesto que en la demolición o desguace no es la única forma en que el buque es llevado al fin de su vida, a ese cementerio que constituye el desguazadero. Hay otras formas que también son utilizadas, una de ellas es, por ejemplo, es hundirlo, que ha sucedido y sucede, pero el hundimiento del buque, veremos cómo la demolición tiene un conjunto de aspectos ambientales que son complejos, pero el hundimiento también requiere de un conjunto de cuidados de tipo ambiental fundamentales, porque tiene que ser extraído todos los aceites, todos los componentes nocivos, etcétera, 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 y muchos de los componentes que forman la estructura del propio buque contaminan y contaminan el mar. De manera que hasta nuevo aviso se considera la demolición o desguace como la forma más adecuada de terminar la vida del buque. Pero el mercado o la actividad de la demolición, que constituye un mercado, es una actividad muy compleja con un sistema laboral y un conjunto de riesgos de altísimo calibre para los trabajadores que realizan la actividad de la demolición, y genera también seria preocupación desde el punto de vista ambiental. Así como hay un mercado de construcción que dije domina Asia hoy en día, hay un mercado de compra-venta, hay también un mercado de demolición. Y así como dije que China, Corea, Japón, Europa en mayor medida, tienen un liderazgo en la construcción de buques, el liderazgo en términos de niveles de actividad en la demolición o desguace de buques lo tienen la India, Bangladesh, Pakistán y China en menor medida. Repito, es un trabajo complicado para el trabajador y peligroso para los trabajadores, y al mismo tiempo es una actividad que genera preocupación en lo ambiental. Es por eso que la Organización Marítima Internacional propició una convención internacional, se firmó en Hong Kong, ¿verdad?, que es la denominada Convención de Hong Kong sobre el reciclaje, el reciclaje adecuado ambientalmente de buques. Una convención que no ha entrado en vigencia, pues para que entre en vigencia tiene que ser ratificada por un número de países que conformen por lo menos el 40% de la flota mundial y constituyan por lo menos 3% o reciclen por lo menos 3% anualmente. Y eso no ha sucedido, aun cuando recientemente la India ratificó la convención, lo cual es significativo, siendo la nación que más actividad de reciclaje deriva. Así como existen contratos estándar en todos los órdenes que hemos hablado, y sobre todo en la clase de hoy para contratos de construcción y para contratos de compra-venta, también existen formas estándar de demolición, y particularmente dos contratos de BIMCO, que son el Demolition Con del año 2002 y el Recycle Con del año 2012. Ambos son parecidos en su clausulado, vamos a ver en general lo que contiene. Pero la forma del 2012 refleja
la necesidad de, o la necesidad de atender los reclamos de la comunidad internacional, incluida la Organización Marítima Internacional, para que la demolición de buques sea más amistosa desde el punto de vista ambiental, tanto para el mar como para la costa donde se realiza, y también para los trabajadores. Ustedes quizás han visto esos cementerios de buques en gráfica. Aquí le pongo una en la India, en Pakistán, en Bangladesh, y de allí la preocupación de la comunidad internacional. Y esta variación del contrato constituye un intento de que las negociaciones de compraventa, de venta para demolición, tomen en cuenta el factor ambiental también. ¿Qué contiene el contrato de demolición? Bueno, en primer lugar, de nuevo, ¿cuál es el buque? ¿Cuál es el buque que se va a vender para ser desguazado, demolido, hoy llamémoslo reciclado? Nombre, características, historial del buque, que algunas veces interesa para efectos de generar un plan de demolición y reciclaje adecuado. En segundo lugar, el precio. El comprador del buque para demolición o reciclaje lo está adquiriendo para demolerlo y reciclar los metales que componen el buque. Y en consecuencia, el único mecanismo a través del cual puede determinar si económicamente le conviene es a través del denominado desplazamiento ligero del buque, que es el que determina la magnitud o la cantidad de metales aprovechables para el desguazador o reciclador, como se le dice hoy, del buque. Y es por eso que el mercado internacional de reciclaje, de demolición y reciclaje, se rige por un precio por tonelada de desplazamiento ligero, en inglés conocida como Light Displacement Ton. Establece el lugar de entrega. Algunas veces el comprador que va a demoler requiere que se le entregue en el desguazadero, otras veces está dispuesto a ir a aceptarlo, a tomarlo en un puerto diferente, en cuyo caso, en su estructura económica, para determinar si le vale la pena el negocio desde el punto de vista financiero, incluirá el precio de desplazamiento del buque desde el puerto de entrega o lugar de entrega, si es que no está en un puerto porque está fondeado o está en alta mar, hasta el desguazadero. La diferencia fundamental entre el Demolition Con y el Recycle Con es que el Recycle Con establece que el comprador someterá un plan de reciclaje que tenga o que tome en cuenta aspectos ambientales para hacer de ese acto de demolición un acto de demolición que, dentro de los parámetros de lo que se permite en el contexto del tipo de actividad que se trata, proteja el ambiente. Esa es la diferencia fundamental. Con ese contrato y con esa actividad de demolición se pone fin a la vida del buque en estas instalaciones de demolición y reciclaje que, como le dije, constituyen, utilizando el símil de la personificación, el cementerio a donde va. Hemos visto entonces en esta clase los tres contratos fundamentales que suceden durante la vida del buque: el de construcción, que conduce a su nacimiento; el de compraventa, que se puede dar a través de su vida; y finalmente el que se realiza para llevarlo a su destino final en el desguazadero o sitio de su demolición. Los invito así para la próxima clase, en la que seguiremos viendo y analizando los contratos en el derecho marítimo. Saludos y muchas gracias.